Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bendito sea Dios, iniciamos nueva semana y también iniciamos el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Leamos este pasaje que se llama La mujer adúltera. Bueno, este pasaje en realidad inicia con el último versículo del capítulo anterior. Entonces leamos Juan capítulo 7, versículo 53 y Juan capítulo 8, versículo 1. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Recuerda que la semana pasada leímos todo lo que sucedió con las autoridades de Jerusalén, que enviaron alguaciles a arrestar al Señor Jesús. Pero estos maravillados con las palabras, con la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, fueron incapaces de arrestarlo. Y leímos todo lo que ocurrió. Después de eso, cada uno se fue a su casa y el Señor Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Jesús trabajaba de día predicando la palabra de Dios en el templo y en las noches se retiraba a solas a orar al Padre Santo. Así también debemos hacer nosotros. Debemos, trabajar o estudiar o lo que sea que hagamos, pero necesitamos sacar tiempo para predicar el Evangelio y para orar a nuestro Padre Santo. Versículos 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mira, ellos realmente no estaban interesados en cumplir la ley de Moisés, que es la ley de Dios, porque Dios le dio la ley, nos dio la ley a los hombres, a los seres humanos, a través de Moisés. Ellos lo único que querían era tentar al Señor Jesús para poder acusarle, arrestarlo y llevar a cabo sus planes de matarlo. Mira, la ley de Moisés dice, Levítico capítulo 20, versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mira que la ley decía que ambos debían morir, pero ellos ignoraron al hombre adúltero y solo trajeron a la mujer. Ellos lo único que querían era tentar a Jesús y nada más, porque si Jesús decía que no la apedrearan, podría ser acusado de infringir la ley de Moisés. Pero si Jesús decía que sí, que la apedrearan, podría ser acusado de usurpar la autoridad romana, porque a los judíos en la época de Jesús no les era permitido dar sentencia de muerte, porque estaban bajo el poder romano, bajo la autoridad romana.
Juan capítulo 18, versículo 31 dice: Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los judíos en la época de Jesús no tenían permitido dar sentencia de muerte porque estaban bajo las leyes romanas. Entonces, si Jesús pedía clemencia para ella, que no la apedrearan, lo acusarían de infringir la ley de Moisés. Pero si Jesús decía que sí, que la apedrearan, también lo acusarían de infringir la ley romana. Mejor dicho, según ellos, pensaban que estaban poniendo al Señor Jesús entre la espada y la pared. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Si ves, ellos no tenían ningún interés en cumplir la ley de Moisés. Ellos lo único que querían era tentar a Jesús para poder acusarle, para poder matarlo. Perversas las intenciones de ellos. Pero Jesús, ¿qué hacía? Jesús estaba en silencio, inclinado hacia el suelo, y con su dedo escribía en la tierra. ¿Qué escribió Jesús? Jeremías capítulo 17, versículo 13 dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Eso es lo que Dios escribe en el polvo, los nombres de aquellos que se alejan de Dios, los nombres de los que lo rechazan. En cambio, los nombres de los que aceptan a Jesús y tienen su corazón arrepentido y dispuesto a obedecer la palabra de Dios, ¿tú sabes en dónde Dios escribe esos nombres? Malaquías capítulo 3, versículo 16 dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Gloria a Dios. Para los que temen a Jehová hay un libro y se llama el libro de la vida, en el cual están escritos los nombres de todos aquellos que han recibido al Señor Jesús en su corazón y por tanto han recibido la vida eterna. Apocalipsis capítulo 21 habla sobre la nueva Jerusalén, cuando esté el reino de Dios. Y mira lo que dice el versículo 27 de Apocalipsis 21. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Mira, en el reino de Dios, al reino de Dios, no entrará ninguna cosa inmunda, ni nadie que haga abominación o que diga mentiras. Por eso proponte no decir mentiras, que de tus labios solo salga verdad. Y quienes sí entrarán en el reino de Dios, como acabamos de leer, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. ¿Sabes? Muchas veces las personas tenemos 1000 vueltas y diligencias que hacer en la vida
y haga esto y haga lo otro y haga aquí y allá, vueltas y diligencias. Pero tú sabes cuál es la diligencia más importante de toda tu vida entera. Inscribir tu nombre en el libro de la vida para que recibas el regalo de la salvación, para que no vayas a la muerte eterna, al infierno, a la condenación, sino que entres al reino de Dios, porque solamente aquellos cuyos nombres se encuentren inscritos en el libro de la vida entrarán en el reino de Dios, o sea, en el cielo, o sea, en la gloria del Padre eterno. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo inscribimos nuestros nombres en el libro de la vida? Confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como dice Romanos capítulo 10. Lee todo el pasaje de Romanos capítulo 10, pero mira lo que dice, vamos a leer los versículos 8 al 10 de Romanos capítulo 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oye, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, no es solamente creer en Dios, no es solamente decir, ¿usted cree en Dios? Ah, sí, yo creo. Y ya, no, tenemos que creer en Dios y tenemos que confesarlo con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador para salvación. Si tú deseas confesar al Señor Jesús como tu Salvador y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, te ruego que digas esta oración, repite después de mí, pero dilo en voz alta, en voz audible y dilo con todo tu corazón. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y mis ofensas. Te ruego me laves, me limpies con tu sangre preciosa. Me selles con tu Santo Espíritu y que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Amén. Si hiciste esta oración de verdad, de corazón, has pasado de muerte a vida. Y tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Si quieres, házmelo saber en los comentarios para orar por ti. Sigamos leyendo. Y tu nombre ya no será escrito en el polvo, que es donde Dios escribe a aquellos que rechazan a Jesucristo, a aquellos que rechazan el regalo de la salvación. Sigamos leyendo, versículos 7 y 8. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Las respuestas del Señor Jesús eran sencillamente geniales, impresionantes. Entonces, si ellos verdaderamente eran tan conocedores de la ley, al ver al Señor Jesús escribiendo en el polvo,
debían haber recordado que los nombres de todos aquellos que rechazan a Dios serán escritos en el polvo y ser acusados con su propia conciencia. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos al oír eso los acusó su propia conciencia y se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven y no quedó nadie sino solo la mujer. Ellos no pudieron hacer nada en contra de la mujer ni en contra de Jesús, que esas eran las verdaderas intenciones de ellos, porque su propia conciencia los acusaba. Dios nos ha dado a todos una conciencia y aunque no todas las personas en este planeta Tierra tengan conocimiento de Dios y de su palabra, sí tienen una conciencia y ésta les acusa cuando hacen algo indebido. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así las personas no conozcan la ley de Dios, no conozcan la palabra de Dios, Dios nos ha dado a todos una conciencia para que sigamos lo recto. Ya depende de cada uno si escucha la voz de su conciencia o si tuerce su camino hasta el punto de cauterizar su propia conciencia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces Dios nos ha dado una conciencia a todos, pero algunos tuercen su camino y se apartan tanto que cauterizan su propia conciencia. ¡Qué tremendo! Entonces, después de que todos se habían ido y solo quedaba la mujer, Jesús le dijo, versículos 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesucristo no le acusó, porque Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es el regalo de la salvación, porque escrito está, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero eso no significa que sigamos pecando. Al contrario, Dios nos llama al arrepentimiento y a vivir en santidad. Y por eso le dijo a la mujer adúltera: no peques más. Y por eso le dijo al paralítico de Betesda, como ya leímos en Juan capítulo 5, le dijo al paralítico después que lo sanó. En Juan 5:14 le dijo Jesús: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Todos nosotros debemos pedirle perdón a Dios cada día por todos nuestros pecados y ofensas, aún por aquellos pecados y ofensas de los cuales ni siquiera somos conscientes, porque nosotros hacemos cosas
que al Señor no le agradan y ni siquiera somos conscientes de ello. Pidámosle perdón a Dios y roguemos que seamos llenados del Espíritu Santo en todo momento y que nos conceda el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para que vivamos una vida en santidad, una vida que sea del agrado del Señor. Bendito y alabado sea el Señor por todos aquellos que se encuentran inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios.